Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a viernes 18 de octubre del 2024. Pues el chayotero Pepe Cárdenas se le borró la sonrisa ya que habla de la jueza patito corrupta Nancy Juárez Salas y le da la razón. Esta corrupta que ordenó con amenazas a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene 24 horas para eliminar la reforma judicial del diario oficial de la Federación, cosa que la presidenta se burló en la mañanera, pero no, eso no fue todo. El abogado Hamlet Almaguer con Juan Becerra le dio tremenda cátedra a estos sinvergüenzas y ahora, ojo por ojo, diente por diente, como dicen en mi pueblo, el Consejo de la Judicatura puede suspenderla porque está amenazando el orden judicial. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Relevante fue lo que sucedió cuando ayer la juez del juzgado 19º de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez Salas, resolvió un recurso de amparo y determinó que en un plazo no mayor a 24 horas la Presidencia de México y el Diario Oficial de la Federación deberían de dar de baja la publicación de la reforma electoral aprobada o publicada, el pasado 15 de septiembre. Hoy se refirió a ello la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que no le va a dar marcha atrás de ninguna manera a esa publicación en el Diario Oficial de la Federación, luego de que la jueza ordenara bajarla, le digo, en un plazo perentorio. Esto dijo la presidenta por la mañana. Entonces no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en impunidad. Bueno, esto dijo la presidenta de la República, molesta por la acción de la jueza, pero ya incluso giró instrucciones a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, para proceder al caso. Bueno, pero por lo pronto la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito rechazó las declaraciones que hizo la presidenta Sheinbaum en el sentido de no acatar esta resolución de la orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto del 15 de septiembre. Esto fue lo que condenó la JUFED al respecto. Te pregunto, al no acatar esta orden de una jueza en Veracruz, ¿está en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país como constitucionalista? Te lo pregunto, eres reconocido como un gran abogado, Hamlet. Buenas tardes, Juan, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. En realidad el atentado al Estado de Derecho proviene de la propia jueza de distrito, porque en franca violación al artículo que mencionaba, 61, fracción primera de la Ley de Amparo, pues admite, ¿no?, a la suspensión, la emite después de haber admitido esta demanda de amparo, y entonces ahí hay una violación directa. Pero además está otro artículo de la propia Ley de Amparo, ya relativo a los alcances de las suspensiones que pueden emitir los jueces, y está en el artículo 148, en el párrafo tercero, que dice: tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Y cuando está diciendo que se elimine una publicación del Diario Oficial de la Federación, pues está haciendo esto, está privando de efectos generales a una norma. Ahora, la Constitución no puede ser inconstitucional. La Constitución, en la Carta Magna, se surtieron todos los requisitos establecidos en su propio contenido, las etapas en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, las legislaturas de los estados. Ello en su conjunto, conforme al artículo 135, es el poder constituyente. Me preguntas qué va a pasar con esta juzgadora. Bueno, pues yo celebro que la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haya anunciado junto a la consejera jurídica que se va a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal pues debería de suspender a esta juzgadora porque está actuando fuera del marco legal de atribuciones, fuera del marco constitucional, y el atentado a la Carta Magna proviene de ella. Sobre los alcances de esta suspensión, yo te diría, cuando está amenazando con darle vista a la Fiscalía General de la República, también está alterando el orden constitucional, y cuando llegue este eventual documento a la Fiscalía, pues será la propia Fiscalía la que tenga que revisar si tiene algún sustento la petición del juez, y no será la primera vez que la Fiscalía no les concede lo que están solicitando. En caso de que se los concediera, Hamlet, que pues no tiene elementos jurídicos como señalas, ¿habría una ruptura del orden constitucional? ¿Habría desequilibrio entre los tres poderes? Bueno, la ruptura ya está frente a este atentado de la propia jueza de distrito. Quiero decir que es un proceso pues muy largo. O sea, la Fiscalía tendría que analizar en primer término si hay por lo menos indicios para entonces iniciar el procedimiento que la jueza de distrito le requiera, ¿no? Uh-huh. Y después de ello, bueno, pues tendría que notificar al Congreso y a la propia titular del Ejecutivo, y es un proceso largo. Pero no tengo la menor duda que la Fiscalía no va a admitir esta interrupción del orden constitucional, y si el Consejo de la Judicatura Federal actúa con seriedad, pues debería de suspender de inmediato a esta juzgadora. Claro. Sobre la reforma al Poder Judicial, ¿hay que distinguir entre el procedimiento mismo de la reforma y la reforma o adición en sí, Hamlet? Bueno, hay elementos mínimos que deben de existir en cualquier discusión.
y ahí quiero aclarar, lo vimos en la Comisión de Puntos Constitucionales y lo vimos en el Pleno, la oposición pudo presentar todas las reservas que quiso, fue un tema ampliamente debatido a nivel nacional, aun cuando, por ejemplo, después de aprobada en el Senado ya se habían reunido los 17 votos de las legislaturas locales, todavía el Senado de la República dio varios días para que los congresos locales se pronunciaran, entonces no pueden decir que no conocían el contenido de la reforma, y si la Corte es consistente con sus criterios, pues entonces no va a haber ningún problema. Ahora, no hay mecanismos para poder combatir una reforma constitucional y podemos explicar uno por uno. En el caso del amparo está el artículo 61, fracción primera, que dice que no es procedente. En el caso de la controversia constitucional, pues este mecanismo se utiliza cuando hay una invasión de competencias entre las autoridades. La reforma no toca las autoridades locales, sí da márgenes, pero no invade sus competencias. Es decir, cada constituyente local tiene que hacer su propia reforma judicial local. En la acción de inconstitucionalidad... Hamlet, nos cae la pausa. Regreso contigo por aguantarnos el corte. Me estás diciendo que es improcedente esta orden de la juez y que la Constitución no puede ser anticonstitucional. Hamlet. Es correcto, Juan. Ese es un principio básico de derecho constitucional. ¿Cómo sabemos que es norma constitucional? Porque pasó por el proceso establecido en el artículo 135, que es Cámara de Diputados, Senado de la República por 2/3, y la mitad más una de las legislaturas locales. Fue una reforma que se discutió ampliamente desde febrero, que el presidente de la República presentó esta iniciativa hasta que fue aprobada finalmente por las legislaturas hace algunas semanas. Y te decía que tampoco es procedente la controversia constitucional, que la oposición no tiene ni siquiera los números para poder presentar el documento de acción de inconstitucionalidad, porque eso te exige 1/3 de la Cámara o del Senado de la República, y como bien mencionas, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo es muy claro, de tal forma que no existe en el sistema jurídico mexicano esa posibilidad de impugnar una reforma constitucional, Juan. No se atenta contra el Estado de Derecho al no atender esta orden de una jueza en la que como abogado constitucionalista me señalas que carece de cualquier elemento jurídico, constitucional, legal en haberla emitido. No se está atentando contra el Estado de Derecho. ¿Se atentaría contra el Estado de Derecho el bajar del Diario Oficial de la Federación esta reforma, Hamlet? Es correcto, y hoy la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, mencionaba, el presidente López Obrador ordenó esta publicación porque recibió ese mandato del Congreso. Y es este proceso que te comento, el que está establecido en el artículo 135 constitucional. Y voy un poco más a fondo. Mira, cuando el Congreso aprueba una ley secundaria, hay una etapa en donde el Ejecutivo, en este caso la presidenta, o en el anterior sexenio el presidente López Obrador, podría vetar esa norma. Sí. Y la propia Constitución establece que la forma de superar ese veto es cuando el Congreso vuelve a discutir el asunto y lo aprueba ahora por 2/3 de los legisladores. Perdón si te entiendo, Hamlet, para redondear esta idea. Si quienes no están de acuerdo en esta reforma y la quieren controvertir o la quieren revertir, pues la única manera, bajo el Estado de Derecho que nos rige a los mexicanos, sería pues ir a las próximas elecciones y sacar más votos, por lo que me estás diciendo, ¿es correcto? Es correcto, y además cierro la idea con esto. En el caso de la reforma constitucional, como ya traía los 2/3, el Ejecutivo no podía vetarla. Y eso significa que el presidente tendría que ordenar su publicación y que los integrantes de su gabinete, incluyendo al director del Diario Oficial de la Federación, no pueden decidir si publicarla o no. Es su obligación, es su mandato, de tal forma que no tienen aquí ningún problema, Juan, al desacatar esta instrucción que carece de todo fundamento constitucional. Ok, Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, gracias en verdad por acompañarnos e informarnos, porque ya ves que el chat de las tías y de los tíos está bravo el día de hoy. Muchas gracias, Juan, buenas noches. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al inicio cómo Pepe Cárdenas le está haciendo comparsa a esta corrupta jueza Nancy Juárez Salas, que amenazó, así como lo escuchan, ¿sí? Amenazó a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tanto que hasta le dio 24 horas. Todavía se atrevió a ponerle tiempo de relojito para eliminar la reforma judicial del Diario de la Federación, bajarla, porque supuestamente es inconstitucional, cuando fue a orden y tiempo y forma, y cuando la oposición tuvo el tiempo para enfocarse en los temas para ver si era inconstitucional esta reforma, como vieron que no, pues no pasó nada y siguió a la siguiente etapa, que fue para presentarse en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Realmente ahora están usando como marionetas estos vendepatrias del PRIAN, buscando a jueces por estados que tienen todavía algunos gobernados, pero obviamente eso se va a acabar, utilizándolos de una manera tan grotesca como a esta mujer que
que ya llegara a las amenazas, pues ya lo escucharon. Realmente, como dijo Juan Becerra, el chat de las abuelitas y de los primos y de los tíos, pues se está refiriendo así como a Pepe Cárdenas, que hasta buscó, de hecho, por eso corté esa parte, donde buscó a un abogado constitucional, Francisco Burgoa, que realmente creo que nada más lo conocen en su pueblo, porque Pepe Cárdenas busca cada personaje que nunca los había escuchado en mi vida, y ahora saben de leyes, y todos es en contra de la Cuarta Transformación, de todo está en contra de la Constitución. Nunca he visto, el único que le tiene mucho miedo es al senador, el presidente de la mesa del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que es el único que le da la voz. De resto, puro vendido, puro corrupto. Ayer vi a un priista que le dio como 40 minutos de propaganda. Realmente es un desquiciado Pepe Cárdenas. Y haciéndole comparsa a esta mujer. Pero como se los dije, y como lo dijo Hamlet Almaguer, ojo por ojo, diente por diente. Así como la amenazó, nosotros no vamos a amenazar. Vamos a impugnar, así como ellos tuvieron el tiempo para impugnar y no lo hacen. Pues bueno, el Consejo de la Judicatura se va a encargar, porque está amenazando el orden constitucional y obviamente metiéndose en lo que no puede. Realmente esto ya pasó. Ya lo ha dicho hasta el mismo periodista Eduardo Resquili. La reforma va porque va. Y realmente esto puede ser una baja o una suspensión a esta jueza corrupta que se dejó por unos pesitos manipular para llegar a tal extremo de salir a cámaras y amenazar a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esto ya está sobrepasando los límites de la oposición y sobre todo de Norma Piña. Ya está sobrepasando. Porque Norma Piña anda calladita. Y si tuviera el poder y el valor, y tiene las herramientas, pero no lo hace. Y manda a sus marionetas a hacer el trabajo sucio de esta mujer. Pero, ya lo escucharon, del mejor abogado, uno de los mejores abogados que tiene el partido de la Cuarta Transformación del segundo piso, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Hamlet Almaguer, para callar bocas y borrar la sonrisa a estos chayoteros. Eso es todo por hoy, mexicanos. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Dejen un comentario, yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.